Este mensaje, la victoria en medio de la desesperación. Hermanos, la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: ya, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Otra versión dice: mejor que mis antecesores. Hermanos, después de haber experimentado una gran victoria en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su poder frente a los profetas de Baal, Elías se encuentra en una situación completamente opuesta. Hermanos, totalmente exhausto, temeroso, se nota su cansancio emocional. Huye al desierto tras recibir, hermano. ¿Y por qué lo digo? Porque estuvo en el desierto, vence a los profetas, Dios ya provee la lluvia, inmediatamente se encuentra en esta situación. Huye al desierto porque recibe una amenaza directamente de muerte de la reina, en este caso Jezabel. Totalmente estaba muy molesta por lo que había pasado y acontecido. Asesinaron a muchos de sus profetas y ella estaba totalmente, digámoslo así, enfadada, pues se encegueció frente directamente con el profeta Elías, buscando su muerte, y entonces empieza una persecución. Y a pesar de ser un tremendo profeta de Dios, como muchos de nosotros, hermanos, él enfrenta un momento de profunda desesperación y agotamiento físico. Así, o sea, literalmente la palabra del Señor nos enseña incluso de que Elías también era igual a nosotros. Elías no tenía una característica mayor. O sea, en cuanto a ser humano, él se cansaba. Elías hacía todas sus necesidades igual que nosotros, estaba expuesto a lo mismo. Y yo quiero que sepan esto, porque cuando hablamos de un profeta y una persona que Dios usa mucho, por lo regular, todos pueden pasar por momentos de dificultad. De alguna manera, mis amados hermanos, quiero decirles de que había un desgaste espiritual y emocional en el profeta. En algún momento de su vida, unos años antes, él había presenciado la muerte de muchos profetas, de muchas personas que tenían el celo ferviente por Jehová de los ejércitos, por seguir conforme a su palabra y hacer conforme a su voluntad. Y de alguna manera él había visto cómo esta esta mujer, esta reina había generado era la mayor, era la principal del movimiento idólatra en todo el reino del norte, generando así de que todas las personas cambiaran su posición, su pensamiento, a adorar a un Dios totalmente pagano, y también promover a Astarot. O sea, dentro de todos estos ritos era un paganismo y una idolatría impresionante. Adicionalmente, fue la totalmente culpable de perseguir a todo el pueblo que estuviera en una posición de adorar a Dios. Entonces, de alguna manera, muchos profetas murieron en esta persecución, porque se habla de Jezabel, de sus profetas de Baal, pero realmente hubo asesinatos, hubieron persecuciones, hubieron temas en los que quizás el profeta Elías, cuando ya Dios, el Espíritu le impulsa para que le diga a Acab de que no iba a llover durante ese periodo de tiempo hasta que él volviera a orar. Hermanos, cuando esto acontece ya había una persecución, había una masacre, había un montón de cosas, y el profeta Elías ya lo había presenciado. De alguna manera Dios había puesto en su corazón un celo rotundo por Jehová y todo lo que el pueblo hacía en cuanto a la adoración.
y esto generó en él una irritación al ver que el pueblo se iba en pos de un Dios totalmente pagano y habían olvidado al Dios de sus padres. Entonces, cuando esto acontece, de alguna manera Dios a través de este profeta humilla a todo este montón de gente que adoraba a Baal. ¿Por qué? Porque al no llover, de alguna manera estaban humillando, o sea, de alguna manera Dios ya estaba actuando, porque en el tiempo que no llovía, todos esos ritos y adoraciones y holocaustos que ofrecían estos profetas, porque no solamente fue allí en el Monte Carmelo, sino que durante todo ese tiempo esos profetas ya habían realizado diferentes tipos de actos para que lloviera. Y no había pasado. Entonces Dios los está avergonzando a tal punto que ya en el acto final, que es en el Monte Carmelo, donde Dios responde por medio de fuego. Allí en ese monte es donde se presencia literalmente quién es Dios delante de Israel. O sea, ya dejen de clamar. O sea, por eso este acto fue totalmente, digámoslo así, radical, porque ya venían ellos haciendo esos ritos y no les había funcionado durante todo este periodo de más de 2 años, casi 3 años y algo. Entonces ya llega el momento en el que se reúnen allí, al lado del Monte Carmelo. El profeta Elías, estaban los 2 holocaustos y estos empiezan a invocar, y al ver de que nadie les contesta, pues inmediatamente Elías hace la oración, que sabemos que es un profeta de oración, es un profeta de búsqueda, no es un profeta de multitudes. Un profeta totalmente solitario, hermanos. Y lo que sí es cierto es que cuando invoca la presencia de Dios, eso demanda como esa intimidad con Dios. Cuando invoca su presencia, Dios responde por medio de fuego, el cual consume el holocausto, que estaba totalmente cubierto de agua, en presencia del ejército de Acab, del rey de Israel, del reino del norte, y también en presencia del pueblo de Israel en ese momento, y también en presencia de todos esos profetas opositores, y que estaban allí viendo con sus ojos, casi que palpando y sintiendo el calor que emana ese fuego que desciende de lo alto, que consume el holocausto, y que de alguna manera todos entran en temor, porque se dan de cuenta de que Jehová es Dios y que responde incluso por medio de fuego, que es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural y que es algo totalmente inexplicable. Cuando Dios se manifiesta al profeta de esta manera, inmediatamente, hermanos, acontece de que vemos allí cómo mueren todos estos profetas de Baal, porque son asesinados por el profeta Elías. Después de allí, hermanos, el profeta le dice al rey de que vaya y coma y beba, porque una gran tormenta, o sea, una lluvia se aproximaba. El profeta sube a la cumbre, porque Dios lo llama y le dice: sube a la cumbre. Y en la cumbre él empieza a clamar a Dios, y Dios de alguna manera poderosamente le responde a la 7ª vez que está orando, porque ora y ora y ora, intenta y clama, y a la 7ª vez se ve una palma de mano que desciende de lo alto y empieza a venirse algo pequeño. Terminó en una de las lluvias más torrenciales que se hubieran podido presenciar en esos tiempos, tal punto en el que volvió esta lluvia con tanto ímpetu, que de alguna manera trajo mucha paz y serenidad, diría uno, ¿verdad? Pero hasta aquí vamos con esta historia del profeta Elías, hermanos. Y yo les comento que, partiendo desde aquí, acontece de que el profeta sale de allí, de ese lugar, y camina. Y después de que fue al desierto, a camino de un día, menciona la escritura, vino y se sentó debajo de un enebro. El profeta de alguna manera ya había escuchado de que su vida corría riesgo, de que Jezabel estaba totalmente furiosa por lo que había acontecido, y que iba a buscar cómo asesinarle a como diera lugar. El profeta
cuando empieza a caminar sale temeroso por su vida. De alguna manera esto generó en él un golpe directo emocionalmente, porque él sentía algo que yo quisiera comentarles. Él se sentía un poco afligido y deprimido porque estaba solo, estaba totalmente solo. Era un profeta que de alguna manera siente esa soledad, porque uno pudiera decirlo, hermanos, mira, yo no sé si tú has estado en otro país o has estado en lugares donde realmente no tienes con quién compartir. Y la verdad, este profeta está solo, donde no hay luz, no hay televisor, no hay nada de este tipo de cosas. Entonces, cae en una depresión. Cae en una depresión, yo se los digo por qué, porque él llega y se sienta debajo de un enebro y está deseando morirse, porque de alguna manera la depresión, uno de los síntomas de una persona que tiene depresión es que o se aflige demasiado, o llora demasiado, o está ahí totalmente cabizbajo, o está incluso uno de esos sentimientos es desear morirse, porque de pronto no vale la pena vivir, porque hay miles de motivos, hay muchos motivos. Si tú eres una persona depresiva, tiene 1000 motivos para 1000 cosas, y lo que sí es cierto es que todo es malo. Entonces, cuando tiene este síntoma y este sentimiento incluso de morirse, deseando morirse, está ahí debajo de ese enebro, me imagino ese escenario totalmente oscuro. Está ahí totalmente oscuro, mis amados hermanos, y en ese momento yo creo que dice alcanzan a ver las estrellas, porque dice la palabra de Dios que David, cuando contemplaba las estrellas, David en el Salmo 108, tú ves ahí como David, no sé, el Salmo 8, perdón, está David ahí mirando la creación y mira hacia el cielo y dice, uy, toda la obra de tus manos y todo lo que tú has hecho, y de alguna manera mira todas las constelaciones de las estrellas, porque en esos desiertos, como es tan oscuro que no se ve nada a simple vista, sino que si tú miras al cielo alcanzas a ver las estrellas, cómo iluminan, y se va volviendo como algo muy, muy, muy bonito, el planetario, pues. Entonces de alguna manera está ahí el profeta a oscuras totalmente, solo, y se menciona de que incluso hay fieras en el desierto. Siempre hay fieras, escorpiones, serpientes tipo cascabel y entre otros tipos de fieras. O sea, está totalmente aislado, solitario, un ambiente totalmente no tan natural, muy hostil, porque aparte hace demasiado frío cuando llega la noche. Entonces él está allí prácticamente debajo de este enebro, después de caminar un día en medio de un sol abrumador, hermanos, y está totalmente cansado y desanimado. Y si tú me dirías a mí, claro, unos días o un día antes vemos una tremenda victoria, como él, a pesar de que Dios responde con fuego, a pesar de que ya había llovido, aquí había algo personal. Entonces, mis amados hermanos, él le menciona a Dios de que basta ya, deseando morirse, y le dice a Jehová, ya, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y esto es una posición en la que yo me quedé como pensando, porque de alguna manera, mis amados hermanos, esto es muy profundo. Elías, después de enfrentarse, se encuentra totalmente agotado físicamente, emocionalmente. Esto es algo que le puede pasar a cualquier siervo de Dios. Eso es algo que le puede pasar a cualquier siervo de Dios. Y yo me di en la tarea como de mirar qué es lo que pasa, cuál es su comportamiento, cómo empieza la historia de él, por qué llega a este momento en el que, siendo un hombre tan usado por Dios, hermanos, yo lo que veo es una etapa de la vida de cualquier siervo. En la etapa de la vida de cualquier siervo siempre pasan acontecimientos ya a diario. Y tú que sirves al Señor, hermano, tú no estás exento de que te pueda suceder y que en algún momento de la historia te sientas desanimado y apagado. Y te lo digo porque hay siervos de Dios que vienen trabajando durísimo durante años o durante poco tiempo. Y lo que sí es cierto es que yo veo el cuidado de Dios desde el inicio. Cuando estaba Elías en el arroyo de Querib,
mandaba que le enviaran un cuervo. Él mandó un cuervo a que le alimentara con pan y carne en la mañana y pan y carne en la noche, y bebiera del arroyo de manera directa. Cuando este arroyo se seca, Dios lo manda donde una criada, donde una viuda, y después de que está allí donde la viuda, la viuda tiene un hijo, y yo creo que de alguna manera está por más de 2 años en un lugar, uno se encariña a la gente, ¿no? O sea, yo creo que por más fuerte que sea, este profeta tenía una compañía. Y entonces creería yo que cuando tú ves la oración del profeta, cuando clama a Dios por el alma del niño, tú ves como cierto vínculo, o sea, como que le duele a tal punto que clama a Dios para que le reviva. De pronto ya había una cercanía, como que de alguna manera había tenido un vínculo de amistad incluso con el niño, porque lo que tienen los niños es que de alguna manera generan como esa afinidad con uno, porque los niños en su inocencia, en sus ganas de servir, demuestran tanto amor. Entonces uno de pronto ya en 2 años, yo creo que ya Elías está totalmente familiarizado, comían juntos, estaba ahí con la viuda, pues estaban juntos como familia. O sea, de alguna manera 2 años es vivir muchos días en un hogar. Entonces creería yo que ya había un cierto vínculo. Entonces Elías no se sentía solo. Entonces cuando vemos aquí en medio del monte Carmelo, Elías tenía un criado, y este criado, acá se menciona un criado, pero este criado, después de que llueve, ya no se vuelve a mencionar de ese criado. De alguna manera el Espíritu de Dios le da esta habilidad, o lo toma, y Elías sale con mucha velocidad, que era lo que mencionaba en la predicación anterior. Y desde allí ya se menciona de que el profeta está solo. Entonces él está siendo perseguido y nuevamente se encuentra solo. Pero cuando vemos el pasado, vemos allí de que él ya había visto cómo habían asesinado a tantos profetas, cómo había pasado esto entre el pueblo, y cómo el celo le ardía en su corazón por la gente que, a pesar del milagro, seguían claudicando entre los pensamientos. Entonces de alguna manera genera esto un impacto, de que después de que la gente ve un milagro, ve un acontecimiento, ve que la iglesia crece, que no crece, pero ve milagros, y aún así la gente sigue pensando en diferentes tipos de cosas, y esto ocasiona el cansancio de cualquier siervo o varón de Dios. Y me ha tocado ver en lo poco que llevo como pastor, gente totalmente cansada en el ministerio, con ganas de tirar la toalla, pero se ven como obligados, pero súper obligados a no soltar la toalla. O sea, más bien se reprimen y se sienten mal y se ofuscan, y son gente que de alguna manera están allí sufriendo, pero también ayudando a muchos que llegan a él o a ellos, pensando de que están totalmente bien, pero por dentro están destrozados y desanimados. Y eso le puede pasar a cualquier hombre y mujer de Dios. De alguna manera yo les comento esto porque tú y yo no estamos exentos de llegar al desierto. Después de una gran victoria pudiéramos tocar ese momento donde hay un desierto, donde se tipifica ese momento donde hay desánimo, donde hay sequía, donde no vemos como que las cosas mejoran después de tanto esfuerzo y de tanta que Dios ha mostrado, como que la gente sigue en lo mismo, y de alguna manera viene el desánimo. Y hay hombres de Dios que así hayan hecho descender fuego del cielo y que el Dios los haya respaldado, hermanos, aún así cualquier persona está expuesta a lo mismo. Y puede llegar a ese punto de quiebre, esa depresión y ese deseo de rendirse puede afectar a todos. Y eso sí se los voy a decir, eso puede afectar absolutamente a todos. Y es normal de que como seres humanos nos veamos desgastados, tanto espiritualmente y emocionalmente. Es algo que yo quiero mencionarles. ¿Por qué? Porque él se fue caminando un día de camino en el desierto. Muchos días, pueden ser, no sé si 1, 1000, 3 meses. Hay gente que ha caminado por el desierto y realmente
Caminar por el desierto no es fácil. Vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué quiere decir? Yo me siento porque estoy totalmente cansado. Y aparte de esto, tú ves aquí en el capítulo 19, versículo 4, como él después de que se sienta en ese enebro, no se sentó solo a descansar. Él deseaba morirse, porque viene este sentimiento tan fuerte de un profeta con tanto calibre de Dios, me explico. Y él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mayor que mis padres. Y este sentimiento realmente llama mucho la atención. En el Salmo 42, 5 de David también está allí, en una situación de persecución en el desierto. Y entonces David menciona: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Hermanos, son sentimientos internos que lo hacen sentir a uno totalmente abatido y afligido. Entonces cuando un síntoma cuando estás en el desierto es que por dentro quieres gritar, quieres correr, nadie te entiende, pero eso es algo dentro de ti que te turba. Hermano, ¿por qué te abates? Dice David, alma mía. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Estás dentro de mí turbado. David estaba acompañado. David tenía compañía. Ahí estaban personas que estuvieron con él desde el inicio hasta el final, y cómo Dios lo respaldó y se le fueron sumando incluso en el desierto. Pero aún así él por dentro estaba destruido. Pues ¿por qué? Porque no estaba con su familia, porque estaba totalmente alejado después de una tremenda victoria. O sea, ¿me estás entendiendo el mensaje? Entonces él llega y entonces él mismo se dice, y eso es algo tremendo, porque él mismo se dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando tú ves el Salmo, tú ves de que él está turbando por dentro su alma se turba, pero él confiesa y dice: espera en Jehová, espera en Jehová. Parece que habla solo, ¿no? Espera en Jehová, porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, él más bien, en vez de centrarse en su dolor, centrarse en su desesperación interna, más bien está allí y confiesa y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es Salmo 42:5. Entonces David, vemos cómo expresa, pero por dentro su sentimiento es un sentimiento de desesperación. Es un sentimiento que lo turba, que no lo deja dormir bien, que no lo deja actuar de manera coherente, porque tiene persecución, dentro de eso muchas cosas. Entonces Jehová, entonces vemos también Jesús en Mateo capítulo 26 versículo 38, que menciona: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces vemos acá un momento en los que Jesús también está allí en el monte, y vemos que se aproxima el momento donde va a morir para que se cumpla la palabra que hasta el día de hoy nos ha impactado poderosamente. Hermanos, allí está nuestro Rey, nuestro Señor, y está allí y está totalmente afligido, a tal punto que dice: mi alma está muy triste. Y él confiesa de que tiene tristeza, él está allí afligido, y también salen lágrimas de sus ojos. Hermanos, también salen lágrimas de sus ojos, a tal punto que cuando está orando salen sangre de sus poros capilares, porque está totalmente desesperado por lo que va a acontecer. De alguna manera entra una tristeza a su corazón, entra una tristeza a su vida, y está tan triste que dice que mi alma está tan triste hasta la muerte. O sea, hay límites. Uno dice: estoy triste, estoy medio triste, no, estoy tan triste, pero ya decir mi alma está tan triste hasta la muerte, es decir, el límite más extremo. Y cuando se menciona que Jesús suda sangre, es porque la desesperación eso científicamente tiene un nombre que no recuerdo, pero cuando llega a ese punto en el que el ser humano tiene tanto estrés, tanta desesperación, y está tan afligido, realmente si hay un momento de desesperación donde se abre tanto el poro capilar que permite que salga sangre, y sale agua con sangre. O sea, pero es una desesperación mental que cualquier persona natural no es capaz de resistir así como así. Y si tiene un nombre, porque eso pasa
pasa. Entonces nuestro rey está tan desesperado y también pide de que velen con él, de que por favor oren conmigo. Estamos hablando de nuestro Señor, nuestro Salvador, que está allí pidiendo de que lo acompañen a orar. O sea, está pidiendo que lo acompañen a orar, está pidiendo que estén con él, cerca de él. Y aquí vemos un escenario en el que el profeta Elías está allí desesperado, pues está solo. Y lo que sí es cierto es que cuando hay momentos así, muchas veces queremos estar solos y no está bien. No está bien porque nosotros no queremos estar solos. ¿Quién quiere estar solo? Nadie, pero nuestro comportamiento es de soledad. Entonces siempre se busca como ese momento de que uno quiere estar solo, pero en realidad no quiere estar sola, no quiere estar solo. Entonces ese es como esa contraproducencia del ser humano. Cuando está afligido, quiere estar acompañado, pero demuestra que quiere estar solo y no es así. Entonces es algo tremendo. Y se los digo porque la verdad. Entonces, yo les comento esto porque de alguna manera vemos un escenario de una tremenda victoria, un hombre de Dios que llega a un punto en el que colapsa y está allí en el desierto. Pero hermanos, yo quiero decirles algo. Y lo que sí es cierto es que puede que tú estés solo, no tengas compañía, porque de alguna manera me van a comprender, porque cuando alguien tiene con quien reírse, cuando alguien tiene con quien compartir, es muy chévere, porque de alguna manera uno en medio de la risa, uno como que se le olvidan las cosas. Pero cuando tú estás solo, es otro cuento. O sea, la tristeza puede llegar a tal punto en el que puedas colapsar. Entonces vemos acá en el versículo 5 y 6 del primer libro de Reyes, capítulo 19, y dice que echándose bajo el enebro se quedó dormido. O sea, estuvo tan desesperado que se quedó dormido y tan cansado. Y aquí luego que se quedó dormido, porque hay algo que llama mucho la atención, es que él le dice a Dios, pero siendo profeta Dios no recibe respuesta en ese momento. ¿No te llama la atención esto? Él no recibe respuesta en ese momento. Y entonces dice la escritura que después de que se queda dormido, he aquí, luego, o sea, despuesito, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera, o sea, ahí donde tenía el fuego, a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas. Se menciona que había como un fuego. Y una vasija de agua y una torta cocida. Entonces él se levantó y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínate tú cómo estaba. Tú ves un ángel y ¿qué más? Y se volvió a dormir. Yo un ángel y literal sería otro cuento. Pero él estaba tan turbado y tan cansado. Y imagínate tú el nivel de cansancio, el nivel de estrés, el nivel de basta ya, o sea, hasta aquí, que se levantó y realmente comió y bebió y se volvió a dormir. O sea, su cuerpo no le daba para más. No le daba para más. Hermanos, en este momento tan oscuro, cuando él está dispuesto a rendirse, yo quiero decirles de que Dios no lo dejó solo. En lugar de reprenderlo, porque uno pudiera decir, es que Dios tiene un carácter, Él es el mismo antes, hoy y siempre. Y como vemos a Jesús pues que Jesús reprendía a los que creían muy sabios. Jesús reprendía a todo aquel que no practicaba y que creía que tenía todo, pero que no hacía. Sí, ahí tú ves un carácter de Jesús tremendo, pero Jesús hacia la gente. Jesús, su comportamiento era un comportamiento de sanar, de salvar, de compartir, de enseñar. Pero obvio, contra los fariseos, que eran los que tenían y que lo que estaban haciendo y deshaciendo, obviamente era totalmente radical. Lo que pasa es que a veces tergiversamos la información. Queremos ser radicales con el pueblo y queremos ser muy compasivos con los que no están haciendo las cosas correctas. Entonces lo que sí es cierto es que vemos acá de que Dios no lo reprendió. Cuando tú ves que el profeta dice basta ya, cualquier teólogo super profesional le hubiera llegado y le hubiera reprendido, ¿no? Y le cita 40,000 versículos bíblicos y le da 3 cachetadas con la Biblia para que levante. Pero hermano, Dios no actúa así. Es una enseñanza que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios.
vemos un comportamiento de Dios específicamente a un profeta que está desanimado, afligido. Y Dios, en vez de regañarlo o reprenderlo, Dios lo cuida enviando a un ángel para alimentarlo y restaurar sus fuerzas. Hermanos, esto nos tiene que enseñar a nosotros de que Dios está presente incluso en nuestros momentos más difíciles. Él conoce nuestras necesidades y provee lo que nosotros necesitamos, tanto físico o espiritualmente, porque Él quiere o nos equipa para poder seguir adelante, porque Dios no quiere que nos rindamos. Dios es el primer interesado en que no quiere que tú y yo nos rindamos. Dios quiere que tú y yo avancemos, que no nos quedemos en el camino. Y se lo digo ¿por qué? Porque Pablo, de alguna manera, después de haber estado afligido, de ser perseguido, de enfrentarse a diferentes tipos de religiones, de dioses paganos, con los gentiles, hermanos, predicando el evangelio, recibiendo azote, hambre, de todo, hermanos, de alguna manera cuando estaba en Filipo, que en Filipo fue donde le dieron los 40 y algo azotes, que estaba en la cárcel con Pablo y con Silas, que salieron de allí y que fueron perseguidos, fueron avergonzados, allí mismo él escribe en el capítulo 4 de Filipenses, capítulo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. De alguna manera Pablo allí es donde escribe eso, donde vivió, experimentó de todo. Y él escribe allí y dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces David sigue clamando a Dios, y vemos a un David después de que dice: Jehová es mi pastor. Más adelantico David escribe: cercano está Jehová, en el capítulo 34 versículo 18 en Salmo, y dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La palabra de Dios me dice de que de alguna manera Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Y si usted se humilla delante de Dios, hermanos, y aquí hay algo tremendo, porque yo le invito a que el domingo invito a una persona, porque el domingo quiero hablar acerca de esto. Entonces vemos aquí un corazón totalmente humillado, un corazón totalmente afligido, oye, hermano, y el corazón afligido del hombre es totalmente diferente. Cuando el corazón está quebrantado, cuando el corazón está afligido y tú buscas a Dios, de alguna manera hay una sensibilidad que rompe la barrera espiritual, que hace que Dios escuche de inmediato, hermanos, porque tú clamas con tanta seriedad y tú llamas a Dios sin tanto obstáculo, y tú en medio del quebranto le dices: Dios mío, pues aquí estoy, y llamas a Dios con sinceridad. Y eso es lo que Dios también busca, una sinceridad de nosotros. Y de alguna manera vemos aquí que de Elías se encontraba en el momento más oscuro, porque hay oscuridad, un desierto, eso le puede pasar a cualquiera. Y lo que sí es cierto es que vemos allí como Dios se mueve poderosamente. Entonces vemos aquí incluso algo tremendo, porque hay una renovación de la misión. Entonces ya Dios le había mencionado al profeta, y aquí vemos que Dios le renueva la misión. ¿Cómo así? Si ves, sigue leyendo allí el capítulo, dice: y volvió el ángel de Jehová la segunda vez. Le tocó nuevamente diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. ¿No les suena parecido eso? El ángel le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, hermanos, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, que es el monte de Dios. Dios le renueva la misión. ¿Por qué? Porque Dios le dice que se levante a ungir a tal rey, y que prepare a un muchacho que se llama Eliseo para que sea su sucesor. Ya está el Señor mencionándole. Hay cosas que no menciona la Escritura, y seguro sé, porque Él va con tanta energía a preparar a un joven. De alguna manera iba a tener un encuentro con alguien que de alguna manera se iba a volver muy cercano a Él y tan similar a Él.
que quisiera como seguir hablando de Eliseo. Pero ¿a qué voy con esto, mis amados hermanos? Que en medio de esto, Dios, vemos aquí como Dios, en vez de reprenderlo, le fortalece, porque dice que después de comer nuevamente ese pan y nuevamente bebió de esa agua, inmediatamente él recobró tanto la fuerza, tanto el ánimo, tanto la energía, que caminó 40 días sin volver a comer. Pero imagínate tú cómo es ese renuevo que hizo el Señor, esa renovación de fuerzas, dándole ese fortalecimiento que se requería. Obviamente aquí hay comida, obviamente aquí hay bebida, pero también emocionalmente, espiritualmente. Vemos allí que el mismo Señor le atiende, manda a otro, yo no sé si es el mismo. Yo no sé qué tipo fue, pero lo que sí es cierto es que el ángel vuelve y le toca al hombre, estaba allí, o sea, como quien dice, no me he ido, yo estoy contigo. El Señor mandará un ángel a que te guarde, a que camine y tu pie no tropiece en piedra. A lo que voy con esto es que en los momentos más difíciles, Dios no nos deja. Dios permanece fiel, Dios no nos desampara, nunca se va a dormir el que guarda por nuestra alma. Él siempre va a estar contigo, aunque hayas sentido soledad en tu vida, te lo aseguro y te lo super aseguro. Aunque sientas que tu vida se va, el Señor está al lado tuyo, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Y su promesa es fiel, porque fiel es el que prometió. Hermanos, Dios cumple esa promesa y se los aseguro que Él la cumple. Y cuando te digo que el Señor está contigo, hermano, créalo, porque que nosotros no lo veamos no quiere decir de que Él no está allí. Él siempre ha estado allí, trayendo esa fortaleza a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová que está en los cielos. Hermanos, Él hizo los cielos y Él hizo la tierra y todo lo que en ellos hay, y fiel es Él que prometió, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él cumple todas sus promesas, y si el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque el Señor cumplirá su palabra, y el Señor está contigo, mi hermano. Cuando estés en apuros, cuando estés afligido, cuando estés más, clama a los cielos, clama al Señor, no te achicopales más, clama a Él, porque es natural de que cualquier persona se sienta afligido, es natural de que cualquier persona entre en desánimo, que como que no quiere más, pero se puede lograr, se puede saltar ese paso. El Señor puede recargar las fuerzas para continuar, así no tengas nada, así no se vean resultados en el momento, así la gente se vaya, así tú estés solo. Dios fortalece, aviva, respalda su obra, porque la obra le pertenece a Él y no al hombre. Cuando la obra le pertenece al Rey, el Señor proveerá lo que es necesario conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios proveerá, y lo que nosotros no veíamos con nuestros ojos, pues lo vamos a ver. Hermanos, lo que sí es cierto es que el Señor nos da de esa torta cocida sobre las brasas y esa agua. Esto representa algo, ¿no le parece? Esto representa y tipifica algo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ese pan que trae vida y esa agua que hace de que no vuelva a dar sed, para poder caminar un camino oscuro y poder llegar al destino correcto. Dios se mueve en nuestro corazón. Después de todos estos días, hermanos, Elías se levanta hacia su misión. Elías continúa su trabajo como profeta de Dios. Y me llama la atención porque de alguna manera Dios, en el otro capítulo, que el domingo quiero mencionar de él, vemos aquí que solamente dice va hasta allá, pero Elías no ha mencionado qué es lo que tiene. Y cuando tú ves una persona afligida, uno quisiera como saber qué es lo que tiene, ¿no? Hey, bro, contame por qué estás tan afligido. Pero aquí en este escenario no lo vamos a ver, lo vamos a ver el domingo con la ayuda del Señor para que me acompañe. Entonces lo que sí es cierto es que Dios fortalece
a este profeta en su momento más difícil, y aún así también lo hace con nosotros. Hermanos, siente el abrazo del Señor, siente su presencia, cómo llega en esos momentos de aflicción, no sé, como rocío de la mañana sobre la hierba. Así es el rocío del Señor, que hace incluso de que nuestra piel se erice cuando sentimos su rostro y clamamos con tanto dolor. Hermanos, hay algo especial y poderoso. Entonces el Señor renueva y nos recuerda el propósito puesto en nuestras vidas. Y hay un camino. Y el Señor te dice: come y bebe, porque el largo camino te resta. Levántate, levántate. Tú no te puedes quedar allí. Tú no puedes seguir en esa condición. Tú tienes que levantarte, porque el Señor renueva el día de hoy la misión que tiene contigo. El Señor te dice que tiene un plan específico, y que aunque hayan pasado muchos años, aunque no sientas la fuerza que tienes hoy, el Señor cumplirá el propósito que tiene sobre tu vida. Así que levántate. No te desanimes por todo lo que hayas visto en el mundo. No te desanimes por todo lo que hayas visto o experimentado durante todos estos años. No creas en el hombre, cree en el Señor que hizo la promesa. Y si Dios te dijo de que te iba a usar, te va a usar, hermano. Yo quiero que lo sepas en esta hora. Y el Señor trae esa nutrición, esas fuerzas que necesitas para este día. Así que levántate, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es la promesa del Señor para los que esperan en Él. Por tanto, dice Pablo, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque cuando tú y yo hacemos la obra del Señor, interiormente nos vamos renovando día a día. Así que levántate, porque los que esperan en Jehová, hermano, tendrán nuevas fuerzas. El Señor se lo mencionó al profeta Isaías. Lo que sí es cierto es que Dios no nos abandona en la debilidad, en los momentos de angustia. Yo quiero que sepas que Él está presente, fortaleciéndonos, renovándonos, porque la victoria siempre va a residir en evitar las dificultades o en sobrepasar las dificultades. La victoria no reside ahí, sino que debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios incluso cuando nos sintamos totalmente derrotados. Y yo quiero decirles de que todos estamos expuestos a lo mismo. Y a través de la historia, el Dios de la historia nos está demostrando de que a través de este profeta, para que nosotros aprendamos que en medio de la desesperación, el Señor puede transformar la debilidad en fuerza renovada. Yo quiero que entendamos esto, porque después de esta victoria, mira, es que yo me pongo a analizar, si uno con todo lo que el profeta hizo después de eso, no cualquiera estuviera brincando y saltando, pero mire la situación. Amén. Vamos a orar y les invitamos el domingo para que continuemos con esta serie. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, por tu gran amor y misericordia. Yo te pido, Señor, de que seas tú obrando poderosamente en nuestro ser de una manera especial y sobrenatural. Solo tú sabes cuánto necesitamos de ti, cuánto anhelamos de tu presencia. Te pedimos, Señor, de que hagas algo poderoso en nuestro corazón. Trae, Señor, esa fuerza que se requiere para avanzar, para continuar en nuestro ser. Señor, si hay alguien que esté afligido, si hay alguien que esté pasando por un momento de dificultad, yo te pido, Señor, de que traiga, Señor, ese toque tuyo, bendito Rey. Te damos gracias en esta noche, en esta tarde en Europa y en esta mañana en Colombia. Nos vamos a desconectar de esta aplicación, pero no de tu presencia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos a que esta semana sea una semana o un resto de semana
bien, que podamos hacer las cosas correctas, ayúdanos a tomar las mejores decisiones, guárdanos de todo mal y peligro, danos el pan nuestro de cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.